y ahí también enfrentamos algunos problemas. Por ejemplo, que en nuestra lengua, el español en este caso, no hablo en el caso del guaraní porque no lo conozco en particular, pero en español nuestros escritores puedan ser traducidos. Eso es un dilema dificilísimo de resolver. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que después de los años 60, cuando España se recupera después del colapso de la guerra y de 20, 30 años de franquismo, sometida a la censura del franquismo, etc., una industria editorial controlada y oprimida, España se recupera, vuelve a tomar el lugar protagónico en el mundo del libro, lamentablemente para Latinoamérica, y empieza a comprar, por el proceso de concentración, editoriales en América Latina. Entonces, tenemos un problema muy serio, que es que si un argentino quiere leer cuáles son los buenos escritores colombianos o chilenos, tienen que ser editados por los españoles, porque hay circuitos horizontales que se han roto con el tiempo. Entonces, si lo edita Planeta, Alfaguara o alguno de esos, nosotros tenemos acceso a ese, pero si no lo edita, no tenemos acceso. Y por otra parte, la edición en España funciona como la vidriera, podríamos decir, para el mercado de traducciones. Es muy difícil que un autor publicado en Argentina, en España, en Paraguay, o en Colombia o en Chile, sea traducido a otras lenguas. Muy difícil. Salvo que logren ser editados en las grandes editoriales de Barcelona, y en ese caso logran visibilidad y empiezan a jugar, por ejemplo, en la Feria de Frankfurt, a vender derechos, y aparecen algunos autores que empiezan a ser comprados por editoriales francesas, italianas o alemanas. Si no, es muy difícil tener esa visibilidad. Hoy hablamos con Vidalia del programa Sur en Argentina. El programa Sur es un programa muy interesante que posibilita un poco salir de esa trabazón. Es un programa del Estado que paga la traducción de autores argentinos a otras lenguas en la medida en que los editores pidan esa traducción. Entonces, un editor alemán dice: me interesa la novela tal del autor tal, me interesa, por decir algo, una obra muy conocida, me interesa traducir Rayuela de Cortázar, pide derechos por esa, y se presenta al programa Sur, y el programa Sur hace una evaluación, y si gana, un traductor financiado por el programa Sur traduce Rayuela, y el editor alemán la edita en alemán. Son modos de intervención del Estado verdaderamente productivos, diría yo, para lograr esas dificultades que tiene el libro en español para ser visto y traducido a otras lenguas. Por otra parte, cada vez menos los países centrales les interesan otras culturas. Eso es un problema tremendo, ¿no?, que estamos viviendo. En Estados Unidos sería el caso más agudo, podríamos decir, ¿no? Se calcula que hacia la década del 60, en Estados Unidos se editaba más o menos entre un 14 y un 16% de literatura producida en otras lenguas. ¿Saben cuál es el porcentaje hoy? El 3%. Incluso ha habido una reacción de intelectuales norteamericanos y formaron un grupo que se llama así, se llaman a sí mismos 3%, para producir un efecto en el público. ¿Eso qué significa? Significa que cada 100 libros que se producen, venden y circulan en Estados Unidos, 97 fueron producidos originalmente en lengua inglesa. ¿Se entiende? Solo 3 de los 100 fueron publicados originalmente en lengua rusa, francesa, italiana, española, japonesa, china, todas las otras lenguas del mundo. 3 de 100. Eso significa que la principal potencia del mundo es culturalmente autista. Y ahí uno puede empezar a pensar otro fenómeno, ¿no? Y bueno, por supuesto me estoy metiendo en un terreno que no conozco mucho, ¿no? Pero que gane Trump no creo que sea demasiado ajeno a fenómenos como ese, ¿no? A una sociedad que cada vez está más encerrada en sí misma. Y ahora sí voy a hablar del final.
Dos cosas voy a decir. Primero, que cuando empezó el proceso de concentración, surgió un libro que fue el primero que denunció ese proceso. La mayoría de las editoriales argentinas se han comprado. El grupo Bertelsmann alemán compró Sudamericana, Planeta compró MC, compró Minotauro, Losada fue comprada por un español, o sea que prácticamente casi todo el mercado del libro argentino ha sido transnacionalizado. Pero el primero que denunció esto fue un editor norteamericano que se llamaba André Schifrin, y el título de su libro fue verdaderamente una proclama de denuncia. Se llamaba La edición sin editores. Ese, un librito pequeño que fue muy famoso en su momento y muy comentado, era que bueno, si seguimos así vamos a terminar haciendo edición sin editores, es decir, porque cada vez más advertía que los que compraban editoriales a veces eran grupos editoriales extranjeros, pero muchas veces no eran inversores que provenían, por ejemplo, del mundo inmobiliario, del mundo petrolero o el mundo de cualquier otro, que no tienen la menor idea. Lo que compraban una editorial solo como una inversión. Y por lo tanto, con el tiempo, prácticamente la figura del editor, el que genera una plusvalía cultural sobre el libro, no iba a ser necesaria. Sin embargo, otra vez esa amenaza parece, la realidad parece contestar a esa amenaza. Y le voy a dar dos casos, dos historias muy breves. La primera es la de Paco Porrúa. Francisco Porrúa fue quizás uno de los grandes editores argentinos, un editor de Sudamericana, fue el tipo que editó 100 años de soledad en el 67, fue el tipo que editó Rayuela de Cortázar en el 63, fue el que fundó Minotauro, la mejor editorial en lengua española sobre el género ciencia ficción que hubo. Pero claro, llegaron los militares en Argentina, él se deja Sudamericana, emigra a España, se instala en Barcelona y mantiene su sello de ciencia ficción Minotauro. Cuando llega a Barcelona, dice, era un gran lector de ciencia ficción. ¿Qué año más o menos? 78. Bueno, el golpe en Argentina fue el 76, creo que Porrúa se fue un año después, 77. Esto habrá ocurrido en el 78. Dice, qué raro que este sudafricano no esté traducido. Ustedes se imaginarán el final de esta historia. Lo cierto es que Porrúa compra los derechos de la obra de Tolkien y publica el primer tomo, Lord of the Rings, del Señor de los Anillos, traducida por él mismo, porque era un gran traductor, y lo lanza casi como una aventura. Por supuesto, no solo fue un éxito escandaloso, sino que además tuvo derechos secundarios, se llevó al cine, todas las cosas que ustedes saben. Y Porrúa, ya viejo, con 80 y pico de años, le vendió Minotauro a Planeta en 2001, en la misma semana que se estrenaba la primera película de Peter Jackson de la saga El Señor de los Anillos. O sea, un genio. Porrúa, un genio. Es decir, encontró el nicho de Tolkien, editó Tolkien y lo vendió a Planeta en el punto más alto del éxito de Tolkien en las industrias culturales. El segundo ejemplo es la familia Del Carril. Del Carril era un editor muy conocido en Argentina, dueño de la editorial MC, editó a Borges durante toda su vida, amigo de Borges. Y pasó lo mismo. MC se vende a Planeta en el año 2000. Y Pedro Del Carril, el heredero, digamos, de ese linaje de editores, también se va a España y se radica en Barcelona y funda un sello hoy muy vigente que se llama Salamandra. Su mujer era una alemana, Sigrid Kraus, y un día le dice, mirá, hay una de estos que hacen scouting, ¿no? Book scouting, vende derechos de unos, y dice que tiene unos textos, libros para adolescentes, inglés. Bueno, ahí también se imaginan el final de la historia. Compraron los derechos de la primera novela de Janet Rowling en $7.000. De esa primera novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal, vendieron 12 millones de ejemplares. Moraleja. Por eso les conté las dos historias. Si quieren tener éxito
El Señor de los Anillos. No contraten a estos nuevos gerentes de las grandes editoriales, estos editores activos que editan basura. Contraten grandes editores. La prueba de Harry Potter y de El Señor de los Anillos, de Tolkien, es que los editaron grandes editores con mucha trayectoria editorial, con linajes de formación editorial. O sea que no hay edición sin editores. Los editores construyen y tienen una enorme capacidad para ver en el mundo, incluso esos textos que combinan raramente un enorme impacto de público y riqueza cultural, ¿no? Riqueza, diversificación, podríamos decir, capacidad de llegar a nuevos públicos, etc. Esos dos grandes éxitos en lengua española lo hicieron grandes editores y no los nuevos tipos estos que se forman en public management y cosas así, gerentes que pueden vender libros como venden, no sé, artículos para el hogar.